La inseguridad alimentaria está a punto de empeorar en medio de la crisis humanitaria en diversos países como Sudán, Siria, Haití, entre otros. La Organización de Naciones Unidas ha decidido reducir la asistencia a dichos estados al tiempo que desvían ese dinero financiado al gobierno ucraniano. Para profundizar sobre este tema ya tenemos en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet con su sección En Detalle. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Melanie. Buenas noches también a toda nuestra audiencia y bienvenidos a la sección En Detalle. A lo largo de los últimos años ha existido una matriz de opinión sobre los planes de reducción poblacional. Una teoría que consiste en que los líderes mundiales llevan a cabo acciones deliberadas con el objetivo de disminuir la densidad demográfica y así tener mayor control de la sociedad. Hasta hace unas semanas, ese término en específico de reducción poblacional solo se había escuchado en mentes conspiranoicas, pero el pasado 14 de julio fue la propia vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien lo dijo abiertamente. Mira el impacto en algo como la salud pública. Cuando invertimos en energía limpia, vehículos eléctricos y reducción de la población, más niños podrán respirar aire limpio y beber agua limpia. Cuando invertimos en energía limpia, vehículos eléctricos y reducción de la población, Estas palabras de Kamala Harris fueron corregidas inmediatamente en un comunicado de la Casa Blanca diciendo que era pollution, es decir, contaminación, y no population, que significa población. Sin embargo, si se combina ese pequeño lapsus de la vicepresidenta de los Estados Unidos junto con el siguiente dato, el mensaje empieza a cobrar más sentido. El Programa Mundial de Alimentos anunció que va a reducir hasta un 25% la asistencia humanitaria que le da a Haití, afectando directamente a ese país y más de 2,5 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe. La justificación es que están sin fondos, pero la realidad es que la ONU está apoyando programas en Ucrania, priorizando la destrucción en vez de la salvación. Las crisis humanitarias a nivel global parecen formar parte de los intereses occidentales. Y es que mientras aumentan los peligros para la humanidad, en la frontera, del lado de El Paso, Texas, ya hay otra emergencia, la de los migrantes que acampan en las calles. Advirtieron que existe el riesgo de que haya una crisis alimentaria generalizada, ya que el hambre amenaza la estabilidad en decenas de países. Más dinero se destina para los conflictos bélicos. Estados Unidos anunció el envío de ayuda humanitaria a Ucrania por más de 500 millones de dólares. Y menos para las asistencias humanitarias. El Programa Mundial de Alimentos anunció que había reducido un 25% en su ayuda humanitaria en Haití en julio debido a la falta de fondos. Esto pese a que casi el 50% de la población de Haití está en riesgo de inseguridad humanitaria. Alrededor de 4 millones de personas. Hay que disolver este sistema. Este país está literalmente controlado económicamente por 5 familias. Nosotros, las masas, no tenemos casi nada. Ya no hay clase media. Y lo peor es que no solo es en el caso de Haití, sino también en otras regiones necesitadas del mundo. En Siria, el programa de alimentos también anunció un recorte de 45% de las 5,5 millones de personas que dependen de la ayuda que proporciona la organización. Una política parecida en Afganistán, donde redujeron a la mitad la cantidad de dinero que se enviaba a 4 millones de personas. Se envían trillones de dólares en armamento para la guerra, pero no somos capaces de construir el desarrollo integral de la humanidad con los objetivos del desarrollo sostenible. Según la plataforma de investigación independiente Macro Trends, el hambre en el mundo en 2017 se ubicaba en 7,6%, es decir, 571,8 millones de personas. Y en el 2022 aumentó a 10,5%, es decir, 828 millones.
De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, en los últimos 3 años las potencias occidentales solo han destinado 15.000 millones de dólares para la crisis alimentaria. Pero el plano alimenticio no es el único que también se encuentra en crisis. Según el informe sobre la migración 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones, el número de desplazados pasó de 153 millones en el año 1990 a 281 millones en 2020, lo que equivale al 3,6% de la población mundial. En el último año, un plan regional lanzado por la ONU esperaba recaudar cerca de 2.000 millones de dólares para migración en Latinoamérica. Pero hasta la fecha, no existen datos sobre el monto que se destinó al plan, porque al parecer para el imperio anglosajón, en Norteamérica es más fácil endurecer las políticas migratorias. Entraría en efecto el título 8, que tiene que ver con la ley de migración y que les dará penalidades más fuertes a estas personas. Y en el lado europeo, lo mejor es crear una cárcel flotante en el Canal de la Mancha, como hizo el Reino Unido para frenar la migración ilegal que llega a su frontera sur, demostrando que la solución a las crisis humanitarias en el mundo no es por falta de dinero, sino por falta de interés, porque sus motivaciones son otras. Para dar más detalle de todo lo que implica esta situación, traemos al escenario a la analista y autora de la página Alimentos y Poder, Clara Sánchez Guevara. Bienvenida y buenas noches. Le pregunto, la ONU ha argumentado el recorte a los distintos programas de ayudas humanitarias, como Haití, Afganistán y Siria, entre otros, debido a una falta de financiación. ¿Qué tan cierta es ese argumento de la ONU? ¿Y hay transparencia en el manejo de los recursos de las agencias de Naciones Unidas? Hola Alejandro, buenas noches, un gusto saludarte. Bueno, esto es tan cierto en la medida que entendamos que la ayuda humanitaria o la ayuda alimentaria está transversalizada por los donantes y sus intereses. Hablemos de sus intereses estratégicos en este contexto. ¿Qué quiero decir? Que el flujo de la ayuda alimentaria o el direccionamiento de la ayuda alimentaria siempre ha estado asociada y condicionada al grado de interés de estos donantes, que vamos a decir pueden ser diferentes actores, desde grandes países hasta, desde los países hasta grandes empresas transnacionales. Y aun cuando nos estuvieron el año pasado advirtiendo de que podía crearse una de las peores crisis alimentarias del mundo, para la cual había que hacer una cantidad de acciones, en este año sencillamente se decide no atender a estas poblaciones más vulnerables y en crisis alimentaria, no desde ahora, sino desde hace décadas, como siempre he dicho, y esto tiene que ver con este grado de interés de estos donantes. Un ejemplo que siempre me gusta colocar en este caso tiene que ver con Afganistán, para poder venirnos al presente, es que Estados Unidos gastó vamos a decir, en gastos militares durante 20 años en Afganistán, más de 52.000 millones de dólares al año, y en 2021, cuando anunciaba su retirada, ACNUR solicitaba para atender a la población afgana en crisis alimentaria, que era alrededor de 13 millones de personas, 1.3 millones de dólares para atenderlas durante todo el año, que eso vendría a corresponder como 4 días de todos los días de los 20 años que usó Estados Unidos para la guerra en Afganistán, y se fue de allí dejando, vamos a decir, sin acabar con los talibanes y dejando a la población en una de las peores crisis alimentarias del planeta, y nadie dijo nada, sencillamente se buscan donantes para atender la crisis alimentaria en Afganistán, hasta ahora, que sigue siendo, junto a Yemen, República Democrática del Congo y otros más, las peores crisis alimentarias del mundo. Y este contexto es el que viene a marcar principalmente en la actualidad, en la cual se redirecciona la ayuda humanitaria, militar y financiera a atender, por supuesto, los gastos militares de Ucrania. Particularmente en los países occidentales,
fuera de la influencia otanista, vienen a convertirse en los primeros donantes de Naciones Unidas, y son estos países como Estados Unidos, que actualmente ha donado desde hace un año alrededor de más de 42.000 millones de dólares, se dice principalmente destinado a la guerra, no estoy metiendo otros elementos, otros tipos de ayuda, y la Unión Europea ha destinado alrededor de 19.000 millones. Estamos hablando de más de 50.000 millones destinados a gasto militar en un año, y la Unión Europea todavía evalúa paquetes de 20.000 millones para gastos militares y de 50.000 millones más, y así vamos a entender de esta forma a dónde se están destinando las ayudas humanitarias alimentarias, relacionadas por supuesto a estos donantes y los intereses estratégicos de estos donantes, principalmente en estos contextos geopolíticos de aceleración de este mundo multipolar. Ese, en líneas generales, viene a ser el contexto de por qué se recortan estos recursos de Naciones Unidas, pero que principalmente están siendo destinados para apoyar la guerra en Ucrania. Y con el estado actual de la situación mundial, para donde se mire, hay crisis que no se han solucionado y por el contrario han empeorado en los últimos años, ¿qué tan importante se vuelve el mensaje de líderes como Hugo Chávez Frías o Fidel Castro, que llaman a la reforma de las Naciones Unidas? Bueno, en los actuales momentos está más vigente que nunca estos planteamientos de estos dos grandes líderes latinoamericanos, en los cuales, por supuesto, han planteado una especie de refundación de Naciones Unidas necesaria por todo lo que te he estado comentando solo en el tema humanitario y alimentario, y que mira cómo lo traemos actualmente, pero más allá de Naciones Unidas, que nació en el marco de esta emergencia de lo que es un mundo unipolar, y su reconfiguración está hecha a la medida de este mundo unipolar, tiene que ver con el sistema, un sistema mundo hegemónico, este mismo que nos hace cada año sencillamente contar hambrientos en el caso alimentario para atender, o decir que va a haber una gran crisis alimentaria un año y el año siguiente que están los hambrientos allí, que no son nuevos, sino que tienen muchos años, te dice que sencillamente no alcanzan los recursos para atenderlos, porque estos recursos de estos donantes fueron redireccionados a donde están los intereses estratégicos de los principales donantes, que son los países que efectivamente se siguen disputando el poder mundial y que quieren que se mantenga el orden imperante tal cual está en los momentos. Entonces, si hablamos de vigencia, en los actuales momentos estaría más vigente que nunca estos planteamientos tanto de Chávez como de Fidel Castro. Buenas noches, Clara, para ti. Muchas gracias por compartir con nosotros tus reflexiones sobre un tema tan importante como lo es la reducción por parte de la PMA a la ayuda humanitaria que hace. Pero bueno, sigamos. Decir tajantemente que existe un plan de reducción poblacional es algo muy arriesgado de asegurar. Sin embargo, las verdades incómodas, en su mayoría, se muestran de manera indirecta. Y cuando en un supuesto lapsus esa expresión se le escapa a la vicepresidenta de un país como Estados Unidos y por el otro se da inicio a una reducción del gasto en ayudas humanitarias, demuestra que como mínimo los intereses occidentales no son precisamente salvar a la humanidad. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Melanie.